Bienvenidos, esto es News and Coffee, es el Sweet and Coffee en la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la coyuntura política con este servidor Anderson Buscán y algún invitado esta mañana. Nos acompaña el vicealcalde de la ciudad, Eduardo del Pozo. Tenemos sobre la mesa la tragedia del 24 de diciembre de este año, mientras ustedes y yo comíamos pavo tranquilos en nuestra casa. Un restaurante en la capital estallaba, matando lamentablemente a un niño de 7 años, a una mujer de 80. Empezamos con este tema, luego nos iremos hacia la coyuntura política que no cesa con un vicepresidente cuyo cadáver político será entregado a la Asamblea Nacional en un juicio político, probablemente para la Rosca de Reyes. Bienvenido, vicealcalde. Buenos días, Anderson, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí presente y unos saludos a que nos acompañen. Empecemos con el restaurante de Toronto. Hay una tragedia el día de Navidad porque un restaurante tiene más de 40 cilindros escondidos de forma clandestina. ¿El municipio hace controles efectivos? Bueno, primero creo que es indispensable mostrar nuestra solidaridad frente a las dos víctimas que cayeron este día en este lamentable acontecimiento. También paralelamente hay que mencionar que efectivamente aquí el municipio tiene algunas competencias y muchas otras las tiene la ARCH, ¿no? Okay. La ARCH es la Agencia de Regulación de Control de Hidrocarburos a nivel nacional. Las competencias que corresponden al municipio de Quito son justamente las de otorgar las licencias únicas de funcionamiento, las famosas LUAEs, a las que todos los locales tienen que estar abocados previo a su funcionamiento. Previo al otorgamiento de esta LUAE, el cuerpo de bomberos tiene que desarrollar inspecciones para verificar que se cumplan con los temas de la normativa de seguridad en términos industriales, porque así manda la norma. Es decir, que previo a que sea emitida este licenciamiento, el cuerpo de bomberos hace una inspección, revisa que cumpla con las instalaciones, que cumpla con los requerimientos técnicos, y una vez que se da un certificado, una aprobación, pues se entrega la LUAE. Este restaurante, Toronto, que tuvo este acontecimiento, sí tenía esta LUAE. Entonces ahí nacen algunos cuestionamientos y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Cumplía porque se dio el acontecimiento? ¿Cómo puede tener un local con una bodega clandestina tan grande? Entonces, aquí nace efectivamente un problema mucho más grande del que nosotros podemos avisorar. Y esto vale la pena que quede registrado en este medio de comunicación, porque aquí hay que tomar acciones importantes y yo creo que debería ser urgentes, y tanto del tema de la ARCH cuanto en el municipio. Y por eso mencionaba la ARCH. Es que aquí hay dos cosas. Claro, el municipio te exige y te controla a través de estas inspecciones previas, pero hay una realidad. Y la realidad es que el precio del combustible del tanque amarillo es de $17 su precio comercial, versus el tanque azul que tiene un costo de $2.50. Entonces, cuando un restaurante común y corriente hace sus corridas financieras seguramente de los costos de producción de un plato de comida, ¿no es cierto?, o del mantenimiento de su local, si lo hace con un costo, un gas de $17, un tanque de $17 es un precio. Cuando lo hace con un tanque de $2.50 es otro precio. Entonces, lo que comúnmente sucede es que las inspecciones se pasan con los tanques de 17, después alteran, después modifican, o a su vez pasa lo que ha pasado en el Toronto. El municipio no puede hacer controles posteriores. Que tienen una cocina, una planta alterna para poder ubicar estos tanques de $2.50 y ahorrarse esos costos, esa diferencia comercial. ¿El municipio entrega la licencia y luego eso se desentiende del asunto o debe seguir haciendo controles? Debe seguir haciendo controles. Por supuesto que esos controles se hicieron en el caso del Toronto. Hay un control que se ha hecho efectivamente en junio del 2017, pero parece que es un control bastante superficial, ¿no? Y ahí entran un poquito de los problemas, ¿no? Porque lo que se manifiesta luego de los informes de este accidente es que lo que se ha encontrado, digamos, es que existía una mini central en la parte superior con el gas de uso comercial, con las bombonas azules. Sí. Entonces, dices, bueno, claro, lo que están haciendo es tratándose de ahorrar a través de un subterfugio legal, tratando de evadir las inspecciones, ¿no es cierto? Usando una cocina alterna a la planificada, a la aprobada, y esas son las que generan el riesgo. Entonces, claro, ¿y esto se puede detectar con un control?
Claro que sí, pero tenemos que ser aquí bastante pragmáticos y podemos echarle totalmente la responsabilidad al cuerpo de bomberos y decirle, bueno, ¿por qué no inspeccionaron y por qué no lo hicieron bien? Que es una parte real. Pero también hay otra realidad, y es que existe una inmensa cantidad de locales comerciales que requerirían estas inspecciones posteriores y que lamentablemente la logística de todo el municipio no alcanzaría para hacer una inspección en cada una de las renovaciones anuales, ¿no? Diario El Comercio en su edición de ayer citaba cifras municipales de controles al respecto. Decían, las cifras municipales se habían hecho en lo que va del año, es decir, hasta diciembre de 2017, 78.300 inspecciones. Yo no soy un experto en matemática, pero esto equivale a 214 inspecciones al día. ¿Le da a usted credibilidad a una cifra como esa? Que para empezar suena bastante alto, que ya genera una duda importante. 9 inspecciones por hora, claro. Son una inspección cada 9 minutos. Que per se ya genera. Y aún así no alcanzas a la totalidad de inspecciones que se requerirían a nivel de todo el distrito metropolitano de Quito. Entonces, ahí es cuando tú, cuando hay que poner estas cifras en claro y decir, bueno, la solución pasa por una inspección adicional o pasa porque exista conciencia ciudadana, conciencia de los dueños de los locales, ¿no es cierto? Más, por supuesto, unas sanciones fuertes a quienes pasa por las dos vías, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, aquí hay que articular entre las dos partes. Primero, los ciudadanos, ¿no es cierto?, que tienen que ayudarnos en esta circunstancia a la municipalidad entera. Yo hablo aquí como legislador, inclusive, porque esto va más allá de lo que uno puede legislar, ¿no? Porque, claro, esto ya es un tema de los bomberos, de cómo lo ejecutan, pero podemos poner lo que quiera en la norma, pero si es que no se puede ejecutar, debe haber una conciencia ciudadana, muerta, ¿no? Debe haber un cumplimiento efectivo de la ley. Eso es lo que todos esperamos, pero no es la realidad. Habrá gente que la incumpla. En este caso, no es que nos hemos estrellado con una sorpresa, es que este mismo señor, en este mismo local, tuvo un decomiso de 50 y pico de tanques de gas en 2014. Así es. ¿Cómo es posible que una persona como esta no fuera sancionada y pudiera seguir con un local tranquilamente hasta que explotó y mató a 2 personas? Bueno, ayer en rueda de prensa la ARCH han anunciado que han sancionado por retención indebida de tanques azules a justamente este restaurante el año pasado. Sí. Entonces, ahí ya se puede presumir inclusive de algún tipo de infracciones, y más allá de infracciones ya podríamos entrar en temas de delitos, y por eso es que ahorita el dueño del restaurante está hasta detenido. Sí, la Fiscalía ha iniciado investigaciones por homicidio culposo. Correcto. Y por tenencia indebida Tenencia, sí, algún tema es. Pero efectivamente, esto dice mucho, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, paralelamente aquí tenemos que articular, y yo creo que aquí sí debería entrar el gobierno central, en una política en donde exista una correlación entre las bombonas amarillas de uso comercial versus las bombonas azules de uso doméstico. Porque pasa que por reducirse los costos de producción, en vez de tener la bombona amarilla, que es la que inspecciona el municipio y todas sus instalaciones, hacen estas instalaciones paralelas para poder usar las bombonas azules. Entonces, claro que hay que fortalecer. No necesariamente, pero hay que buscar soluciones prácticas al tema, porque esto está ocasionando un sinnúmero de incendios y aquí puede estar en riesgo no solo un local, sino vidas, como lo que pasó el día 24 en el Toronto. Y esto, por solo una vida, vale la pena revisar una norma, corregir y acomodar las circunstancias, porque esto no puede quedar así. ¿Se va a revisar? Debería, pero tiene que esto ser, desde mi perspectiva, un análisis profundo, desde una lógica nacional, de qué se hace con el subsidio del gas, qué se hace también con la comercialización de la bombona amarilla, cómo mejoramos de parte de la municipalidad estas cifras que parecerían irreales, ¿no es cierto?, de los controles, porque ya les has hecho este cálculo tú, parece que han salido de cualquier parte, pero menos de la realidad, estos números de las inspecciones. Y también parte por la conciencia del ciudadano, de los dueños de los locales, a que usen la bombona amarilla y no alteren, no hagan estas centrales paralelas que pueden ocasionar este tipo de riesgos tan altos y que evidentemente pueden terminar con la vida de personas, ¿no? La ARCH no debería también multar y clausurar las distribuidoras de gas que venden el gas casero a locales comerciales. Rodrigo R. Mira, yo creo que inclusive aquí cabe, ya estamos en el siglo XXI y herramientas tecnológicas existen como para saber
quién es el que compra, quién es el que vende cuántas bombonas de gas, cuántos cilindros comerciales amarillos o azules se usan en el Ecuador entero. Entonces, yo creo que la solución, como tú decías, no está necesariamente en el tema del subsidio, porque por ahí a lo mejor no es, pero sí herramientas tecnológicas para saber cuántos gases, a quién se está vendiendo, qué establecimientos comerciales están comprando las bombonas amarillas y cuáles no, ¿no? Porque lo que hemos encontrado aquí en el Toronto es una cosa pero que asusta. Más de 20 bombonas de gas en el segundo piso en una central clandestina. Al lado en de la una inspección gasolinera. no se le encontró, al lado de una gasolinera. O sea, esta tamaña irresponsabilidad no puede quedar así. O sea, esto requiere que se tomen medidas mucho más serias y mucho más en profundidad para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Ha cumplido usted 1 año, 3 meses en el cargo de vicealcalde, si las cuentas no me fallan, fue designado en agosto del año pasado. Correcto. ¿Cómo ha asumido la responsabilidad? Con tranquilidad, con seriedad. Yo creo que el tema de ser vicealcalde es una responsabilidad importante para la ciudad, más allá de que las funciones del vicealcalde, primero no dejo de tener las funciones de concejal, que son las que ejerzo, que puede reemplazar al alcalde. Las funciones simplemente son aquellas en las que el alcalde me delega algún tema en específico, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy. Vale la pena mencionarlo. ¿No le han delegado funciones? Absolutamente nada. Lo tienen como Jorge Glass. A diferencia de que aquí pero no estamos ni vinculados ni con Odebrecht, ni tenemos mano negra en ninguna parte. ¿Por qué no le han delegado funciones? Bueno, la designación de la vicealcaldía en Eduardo del Pozo, quien te habla, yo creo que fue más una confianza del cuerpo edilicio de los señores concejales, más que per se la del alcalde. Fue parte también de un acuerdo político. Se dio antes de un acuerdo político que a lo mejor abrió las casi puertas, cerrado, ¿no? Que a lo mejor abrió las puertas a que se cierre, pero no fue un puntal trascendental para que aquel acuerdo político suceda. Usted es un representante de Creo, el alcalde es un representante de Suma, dos fuerzas que se casaron y divorciaron en menos de 6 meses, tiempo récord. Ni siquiera Carlos Vera se ha divorciado tan rápido. Visto en retrospectiva, ¿fue un error o un acierto el acuerdo? Desde mi punto de vista, un error. Que lo habíamos conversado, yo no estuve en la mesa de definiciones totales respecto de esa alianza, pero yo sí manifesté mi posición respecto al tema y dije que evidentemente no era lo más óptimo para aquel instante. Más allá por cómo se estaba manejando la gestión de la alcaldía en la ciudad de Quito y que evidentemente eso no iba a generar absolutamente ningún rédito en términos electorales. Era así de simple. Y la verdad es que yo creo que eso se vio al final en los resultados electorales. No hubo ese apoyo de parte de esa organización política, si le podemos llamar así, de Suma a la candidatura de ¿Le regalaron una bancada a Suma? Lamentablemente sí. ¿Quién toma esa decisión en Creo? ¿El partido o la cabeza del partido? No, el partido. Evidentemente hay una directiva nacional que es la que aprueba las alianzas. En aquel entonces yo no era presidente provincial como lo soy ahora en el movimiento Creo, y fue en aquel entonces la Asamblea Nacional quien aprobó la alianza de dos organizaciones políticas nacionales, ¿no? ¿Cómo valora la gestión del alcalde Rodas? Si tuviera que calificarlo del 1 al 10, ¿qué nota le pone al alcalde? Yo creo que en este instante yo le pusiera un deficitario 6. Ouch. Entonces, ¿es parte de esa administración? ¿No se lo pone usted también? Y a ver, yo soy concejal y fiscalizador y eso vale la pena aclararlo. Y si bien ostento la calidad de vicealcalde, por eso hacía la puntualización, de que yo no tengo ninguna delegación de parte del alcalde. Y esto es claro manifestar, porque si no van a decir, bueno, usted es corresponsable. Y soy corresponsable en términos de lo que se legisla, no en cómo se administra. Y ni siquiera en cómo se fiscaliza, porque la fiscalización es bastante deficitaria en términos de lo que manifiesta el COTAD. Nosotros tenemos unos límites gigantescos en términos de fiscalización. Nosotros no podemos llegar, por ejemplo, a pedir o a destituir a un funcionario. Nosotros llegamos a una investigación y después hay que pasar a la fiscalía eventualmente o a la Contraloría para que se determinen responsabilidades. Entonces, queda en simplemente una investigación y llevar a consejo una discusión. Dar una bonita rueda de prensa. Y dar una bonita rueda de prensa. Cuando hay algunos temas que se ha fiscalizado, algunos temas que reposan
o están ya para conocimiento de la Contraloría e incluso de la Fiscalía, pero que lamentablemente dentro del ámbito de fiscalización del Consejo es relativamente inútil. Valga la pena para mencionar que en la Asamblea deberían fortalecer la capacidad y las atribuciones de fiscalización de un Consejo Metropolitano de Quito. Y hacer los subbloques, una el bloque ciudad del tan mayor grande. bloque de oposición. Vamos a proponerlo, ¿por qué no? El alcalde Rodas, bueno, me preguntaban acá, pregúntele al vicealcalde y que sea muy sincero, ¿piensa que de verdad Rodas está haciendo un buen trabajo o solamente le está sacando provecho al puesto? Creo que ha respondido con la calificación. Me gustaría que puntualicen dónde está fallando la administración. Mira, por ejemplo, hay un tema, hay una crisis importante en estos instantes en toda la ciudad. No es un tema puntual de un sector, es en toda la ciudad el tema de la basura. Yo creo que alcanza ya a un tema de incluso de crisis de la ciudad de Quito. No se puede evidentemente pensar que lo que está sucediendo pasó de la noche a la mañana así por así. Aquí hay un tema de falla en la administración. Falla porque se arrancó con un proceso de contenerización masivo de la ciudad y se está planificando avanzar a otro, sin que exista, por ejemplo, una planificación adecuada del mantenimiento de la flota, que es lo que ha sucedido. Por eso es la crisis en términos de recolección de basura hoy por hoy en la ciudad. Porque la flota de vehículos de Maceo tiene una operatividad bastante deficitaria, que alcanza, creo yo, si no me equivoco, hace unas dos semanas atrás que recibimos un informe en la comisión de un 53%. Solo el 53% estaba operativo hace 2 semanas atrás. Entonces, cuando tú ves eso y dices, bueno, ahí está la justificación, ahí está el por qué la ciudad está en esta crisis. Pero ¿qué se dejó de hacer para que la flota esté en este nivel de desatención o inoperatividad? ¿No? Entonces hay una falla en quienes están administrando justamente esta empresa. Patia Guerra, al respecto, que es del anterior y el actual gerente de Maceo. Patia Guerra al respecto dice, buenos días, un gerente de Maceo que se justifica en la falta de presupuesto es una vergüenza. Su trabajo es hacer que el dinero alcance. Correcto. ¿El dinero alcanza? ¿El presupuesto que le asigna el municipio alcanza? Bien que topas el tema. Esa aseveración es real. Porque aquí falta gestión, falta administrar adecuadamente esos recursos. El año pasado sí recibió en Maceo recursos del municipio de Quito, ¿no? Recordemos que nosotros pagamos una tasa de recolección de basura, ¿no? Y claro, esa tasa se distribuye a 2 empresas, una es de Gears y otra es de Maceo. Y en Maceo, justamente, lo que hace es administrar todos esos recursos para poder recoger toda la basura. Y el año pasado sí recibió recursos adicionales de la municipalidad porque era deficitaria. Este año, pese a la crisis, nosotros en Consejo, debo decir, y Eduardo del Pozo, votó en contra del proyecto de presupuesto porque justamente no estaban consideradas algunas cosas para aprobar, para poder solventar los grandes problemas que tiene la ciudad, en este caso en el tema de la basura. No podemos continuar con una ciudad llena de basura a lo largo y ancho de Quito. Y lamentablemente no se le está poniendo un solo centavo en este año a Maceo, ni siquiera para poder solventar esta grave crisis que estamos viviendo en este instante por falta de administración. Entonces, ahí es cuando tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Por eso es que, y esto es una de las muchas causas, por primera vez en historia. Miguel Quito, Tobar al respecto. El presupuesto del municipio, solo para acabar esta idea, por favor, el municipio de Quito no aprueba un presupuesto de la ciudad. Ya vamos a ir por el Ministerio de la Ley. Saludos, Eduardo. El trabajo de Maceo es paupérrimo. Llevo un año pidiendo contenedores para mi sector. La basura está regada por todos lados. ¿Cómo va a solucionar esta administración el pésimo servicio de Maceo? Bueno, es lo que decía, ¿no? En el presupuesto de este año tenía que haberse puesto o de haberse asignado recursos para solventar esta gran problemática. Existe una intención del alcalde de proponer un crédito al Consejo Metropolitano, pero no, esto no pasa de intención. Y no sabemos si es que esto se va a aprobar o no se va a aprobar. Dependerá de qué obras quiere desarrollarse con esos recursos y a cuánto ascienda la deuda que quiere plantearnos. Hubo una intención, se convocó a consejo y lamentablemente nunca se llegó ni siquiera a desarrollar esa sesión y después no se ha vuelto a convocar a ninguna sesión para tratar el tema. Y claro, entonces se aprueba un presupuesto con el argumento de que a lo mejor en el crédito va a estar, a lo mejor quién sabe, y no sabemos si se vaya o no a aprobar, el crédito para solventar la crisis de la flota de Maceo. Este es un tema que no se va a aprobar, pues, ¿no? Es un presupuesto no si se va a aprobar. que se aprueba por el Ministerio de la Ley, como ya lo ha traído usted a la mesa, vicealcalde, pero además se aprueba en ausencia de
del alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, que abandonó la sesión. Esto es como llamar a un juicio político al vicepresidente y que Roberto Gómez, que es el interpelante, pues se vaya de la sesión. ¿Cómo se puede ir de la sesión un alcalde a la hora de aprobar el presupuesto de la ciudad? Sí, es algo que me tocó manejar a mí directamente. Yo por eso tomé la decisión de suspender la sesión del Consejo Metropolitano donde se tenía que debatir el presupuesto, porque no era un presupuesto planteado por el vicealcalde, era un presupuesto planteado por la alcaldía, pues. Entonces, quien tiene que estar ahí para solventar las dudas de ese presupuesto es el alcalde, y así lo manda la ley inclusive. La ley del COTAD es claro y dice que el jefe de la dirección financiera del municipio tiene que estar presente en los dos debates y la máxima autoridad ejecutiva de la municipalidad debería estar presente. Por eso es que cuando el alcalde se fue y me deja encargado una sesión y se va para un tema de otra índole, ¿no es cierto? Cuando él es el que convoca esta sesión, me deja en manos a mí. ¿Yo qué tengo que hacer? Suspender esa sesión y decirles, oigan, no podemos tratar el presupuesto, un tema tan serio, sin la presencia del alcalde. Y era preferible que pase por el Ministerio de la Ley. Tuve que suspender para que venga el alcalde a presidir esta sesión. Y no, se suspendió esa sesión. Al día siguiente el alcalde le volvió a convocar y ahí sí estuvo presente. Y en esa nueva sesión, ahí es donde no se tuvo los votos. Y tan solo tuvo 2 votos de 21 concejales más del alcalde, o sea, de 22 votos en total, para la aprobación de su presupuesto. Todo un éxito. Entonces, eso dice Lola Calle, ¿cuál va a ser el mecanismo que creo utilizará para seleccionar a quienes serán sus candidatos en Pichincha y en las próximas elecciones seccionales? Hoy que la alianza con Rodas ya no existe, pues duró tan solo 6 meses. ¿Está usted consciente de que creo va a poner un candidato, no? Total. Esto es un tema que lo hemos conversado directamente con la directiva nacional, con Guillermo Lazo, con César Monge, y nosotros entendemos los últimos resultados de las elecciones como que nosotros somos una organización política que representa a muchos ecuatorianos, a muchos quiteños. Y nosotros no podemos quedarnos callados y quedarnos sin la opción de participar y poner una verdadera alternativa para la ciudad de Quito y la ciudad de Guayaquil también. A lo mejor por eso no le han puesto funciones. A lo mejor, quién quita. Pero la verdad es que nosotros sí hemos tomado la decisión de poner un candidato propio a la alcaldía de Quito, no como pasó en las elecciones pasadas, y evidentemente estamos buscando el mejor perfil para representar bien a los quiteños y que evidentemente la ciudad no quede otra vez en manos de quienes no quisiéramos que quede la ciudad. ¿Le interesa llevar el currículum? Bueno, estamos en una lista, algunas personas, estamos unos 7 nombres que en este mismo espacio César Monge los anunció, así que no les voy a repetir. pero evidentemente hay algunos nombres que estamos en esa lista buscando quién es la persona más idónea y que más opciones tiene para representar a Creo y evidentemente administrar bien los recursos de esta ciudad. ¿Quién representa o cuál es el perfil de lo que representa lo que quiere esta ciudad? Pues yo llevo poco tiempo acá en Quito, como le comentaba antes de empezar, pero me he dado cuenta que es una ciudad exigente. O sea, el quiteño pues le importa quién está en el municipio, le importa aún quiénes son los concejales. Así es. ¿Cuál es el perfil de un alcalde de Quito para el relevo de Rodas? Bueno, yo creo que esta ciudad necesita una persona que sepa qué es lo que quiere la ciudad, una persona que entienda Quito, una persona que conozca Quito, una persona que no sea un improvisado, que no es que entre recién a los temas de ciudad, una persona que haya conocido desde adentro lo que corresponde a la municipalidad en general. Ojalá que haya sido concejal. Y no por eso me estoy lanzando se está apuntando ya en el perfil. Estoy poniendo nombres o puntos a mí. No, de ninguna manera. Hay algunos perfiles dentro de la organización que cuadran con este tema. Pero que evidentemente haya entendido desde adentro el funcionamiento de la municipalidad para que no tenga un año de aprendizaje dentro de la municipalidad, pues, ¿no? Que es lo que ha pasado a algunos alcaldes, que entran de cero y tienen un desgaste de algún tiempo entendiendo cómo funciona la lógica municipal, cuáles son sus instituciones, cuáles son sus problemas, cuando hay que estar en los problemas chiquititos, en los detalles, no solo en las cosas grandes tampoco. Entonces el perfil que necesita Quito es una persona, a mi criterio, inteligente, capaz, que entienda los problemas de la ciudad, que tenga la energía, la capacidad de estar en los problemas chiquitos y estar en los grandes. Y que tenga una visión a largo plazo, que pueda darle a Quito una proyección de metrópoli, que entienda lo que está sucediendo con la capital,
Quito en pocos años más se va a volver la capital más poblada del Ecuador y requiere una planificación a largo plazo. No es un tema de administrar y de ponerle parches a los problemas. Hay que pensar a largo plazo y que no sucedan cosas como las que han venido pasando en la ciudad. Aquí se tienen retrasados. ¿El metro de Quito puede salvar a Mauricio Rodas? No. El metro de Quito, si es que se cumplen los plazos para su construcción, estará entregándose en el segundo semestre del 2019. Madre mía. Si es que no existe una ampliación de tiempos, de plazos, ¿no? Que eso es normal en cualquier tipo de contratos, no se diga una obra tan grande como el metro de Quito. Bueno, y que ha tenido tantas dificultades, sobre todo en la parte de la estructura legal de las compañías, ¿no? Claro. El consorcio. Sí. Bueno, acaba de anunciar que es una noticia positiva. Por fin se han puesto de acuerdo Acciona y Odebrecht en suscribir los contratos necesarios para salir de la construcción del metro de Quito, ¿no? Que esta empresa nefasta a nivel nacional e internacional salga de la construcción de la obra más emblemática de la ciudad. Es una cosa que nos tranquiliza mucho a los quiteños. Eduardo pregunta, habla de todas las cosas que están mal en las acciones que se han tomado en el municipio. ¿Dónde está el trabajo de fiscalización como concejal? ¿Qué se ha solucionado por la fiscalización? Bueno, existe la fiscalización en el municipio, la fiscalización que escasamente permite el COTAD es vana, ¿no? Pero más allá de aquello, ha habido temas importantes que se han fiscalizado. Yo he estado presente en algunos procesos de fiscalización, en algunos temas que se han controlado y que se han exigido. Por ejemplo, podemos mencionar, hemos estado presente en temas que ya han llegado a la Contraloría, que han llegado a la Fiscalía, en temas del PUOS, de plan de ocupación y uso de suelo, por ejemplo, son temas que están en la Fiscalía. Temas, por ejemplo, como los fallecimientos de 3 bomberos que fallecieron en un incendio en Puembo hace 2 años atrás. Se creó una comisión, eso pasó a la Fiscalía, eso ha tenido repercusiones de orden legal. Bueno, por mencionar algunos temas, pero la verdad es que no se hace tanto eco en temas de fiscalización en el municipio, ya insisto, porque no son tan políticos ni tan polémicos como lo que sucede a nivel nacional, digámoslo así, ¿no? Patricio Martínez, la pregunta del millón: ¿qué han hecho por la contaminación que producen buses y busetas, aparte del mal servicio? Perfecto, qué bueno que sale el tema. Esto es un tema que a mí particularmente me encanta porque soy el proponente de una ordenanza que fue aprobada a finales del año pasado y que entrará en vigencia en los primeros 15 días de este año, y que es justamente con el enfoque de solucionar esta gran problemática que tenemos todos los quiteños del día de hoy, la gran cantidad de smog que emite el transporte público. Pero en cantidades industriales, ¿ah? Claro que sí, y cuando hacíamos unos controles aleatorios, más del 80% de los controles que se hacían incumplían con los parámetros establecidos en la norma. Entonces tú te preguntabas, oigan, ¿y qué pasó con este bus que le acabas de encontrar en la calle incumpliendo? ¿Cómo pasó la revisión técnica vehicular? Y el problema es que sí pasaba, pero pasaban porque previo a ir a la revisión técnica vehicular iban a las mecánicas que generalmente quedan al frente a los centros de revisión técnica vehicular, alquilaban un catalizador o modificaban la potencia de su motor, pasaban la revisión, salían de ahí con la aprobación, iban de nuevo a su mecánica de confianza, volvían a ponerle, ponían hasta doble conducto, doble desfogue del smog, y bueno, salían a las calles a seguir haciendo estas competencias. Aprobamos esta ordenanza que pretende controlar definitivamente este tema con sanciones en la vía pública en estos controles aleatorios, cosa que no existía, y también mejorando y evitando que existan estas alteraciones en la norma, ¿no? Estos saltos, esta viveza criolla que la podríamos mencionar de esta manera, ¿no? Entonces, estos controles ya comienzan, esta ordenanza que ha sido propuesta por quien te habla y aprobada, comienza a ejecutarse desde el 15 de enero, eso es un gran logro y que vamos a empezarlo a sentir a medida que va avanzando este año, y yo creo que hasta finales del 2018 vamos a tener solventado casi este problema por esta ordenanza. Y también que revivimos a través de esta ordenanza la segunda revisión técnica vehicular del transporte público en la ciudad de Quito. El municipio tiene congelada una decisión sobre el aumento o no de la continuación de los subsidios o el aumento de las tarifas en el transporte público por casi 6 meses. Correcto. ¿A quién le da miedo tomar la decisión en el municipio? Mira, nos propusieron a un primer debate al Consejo Metropolitano la elevación de la tarifa.
En aquel entonces mi postura fue muy clara. Yo dije, previo a tomar una decisión, primero, no es que se nos puede poner entre la espada y la pared y o suben el pasaje o suben el pasaje. Tienen que plantearnos alternativas, o suben el pasaje o una compensación. Entonces, actualmente ya hay esas dos alternativas. De ahí, evidentemente, esto no parte solo por mejorarle los ingresos de los señores transportistas y dejar la cosa ahí. Parte por mejorar la calidad del transporte público en Quito. Y para mejorar la calidad del transporte público en la ciudad, tú requieres de algunas cosas que tienen que darse en los próximos meses y antes de la entrada en vigencia del Metro de Quito. Por ejemplo, una reestructuración de rutas y frecuencias a lo largo y ancho de la ciudad, que permita que sectores en Quito tengan acceso al transporte público que el día de hoy no tienen. O evitar la saturación de rutas en vías como, por ejemplo, se me ocurre en este instante, la 10 de agosto, donde tienes carril independiente exclusivo del trolebús, y también tienes otras rutas, otras cooperativas que van por ese sector, otras unidades, entonces que se hacen entre ellas mismas competencia. Entonces se requiere una reestructuración de rutas y frecuencias importantísima en la ciudad, que ya tiene una consultoría que hace falta tan solo aplicarla, y también, por ejemplo, hace falta ya implementar, esto es un tema bastante técnico, pero se denomina el CIRSA-SU, que es el Sistema Integrado de Recaudo. Es decir, hay que pensar ya en la integración de todo el transporte público en la ciudad. En Quito ya no debería pasar que, por ejemplo, tú te subes en un bus, pagas un pasaje, después te toca caminar 3, 4, 5 cuadras para coger otro bus, pagar otro pasaje para llegar hasta la mitad de la ciudad y volver a coger otro transporte. Ya no debería pasar eso. Estamos en el punto, pasa. Y hacia eso hay que ir, hacia ese tipo de soluciones, en donde tú con un solo pasaje puedas interconectar todo el transporte público con una reestructuración de rutas y frecuencias que te permita coger al extremo norte, se me ocurre, Calderón, una unidad que te permita conectarte con la ecovía, que te permita después conectarte, se me ocurre, con el metro de Quito cuando esté en funcionamiento y que llegues a la otra parte con un solo pasaje, un sistema integrado. Entonces, hacia eso hay que ir caminando. Y cuando este sistema integrado de transporte, que viene de la mano con un sistema tecnológico que te permite, por ejemplo, pagar tu pasaje con una tarjeta, o que te permite saber a ciencia cierta cuánto se demora tu bus en llegar a la esquina, o cuánto tiempo estás demorado, cuánto tiempo, toda la información que se requiere hasta para administrar adecuadamente el transporte público. Hasta eso no se puede tomar una real decisión desde mi perspectiva de subir o no subir el pasaje o seguir compensando o no, porque no va a mejorar la calidad del transporte público tan solo con exigir un poco más a los señores transportistas. No va por ahí. Hay que implementar toda esta serie de cosas que hagan evidente, ¿no es cierto?, una mejora en la calidad del transporte público. Hablando del transporte público, ha ido el alcalde Mauricio Rodas a la Fiscalía a declarar en el caso de Brecht. Ha salido pues a dar declaraciones a la prensa diciendo, está claro que aquí no ha pasado nada, todo está bien. ¿Cree usted que el contrato del Metro de Quito puede ser el único en este país que no está salpicado por la corrupción de los 13 contratos que tuvo Odebrecht en la última década? Bueno, para empezar aquí un tema que me parece sumamente importante en este punto señalar, y es que una de las tres concejales que votamos en contra del endeudamiento adicional de $500 millones, porque ya sabía que el adjudicatario iba a ser Odebrecht, fui yo. Y esto lo dijo claramente y consta en audios y la historia lo recordará, que efectivamente no podíamos aprobar un endeudamiento de $500 millones sabiendo que el constructor iba a ser una empresa que había sido corrupta ya en Brasil y que ya veíamos con claridad que en Ecuador también había indicios en aquel entonces de que habían incurrido actos posiblemente de concusión o actos ilegales. Entonces yo lo manifesté muy claramente y mi posición no era en contra del metro, no era en contra de la obra, era en contra de adjudicar a una empresa nefasta como Odebrecht, ¿no? Y por eso mi voto fue en contra. Con esta puntualización yo sí creo que la Fiscalía tiene que hacer un trabajo aquí muy arduo. Hay que revisar hasta la última reunión que se haya tenido entre la municipalidad y Acciona y Odebrecht, porque sí puede ser bastante raro que sea la única obra donde no haya sucedido absolutamente nada en todo el mundo, pues. Porque aparentemente en todos los contratos donde ha participado Odebrecht, al menos en Ecuador, ¿no? El contrato más jugoso, el de $2.000 millones,
fue el único en el que no pegaron una mordida. Claro, entonces aquí sí yo sí creo que es un trabajo muy importante que tiene que hacer la Fiscalía, de tratar de indagar y escudriñar absolutamente todo para la tranquilidad de todos los quiteños. Ojalá, digo yo, aquí no existiera ninguna duda de ilegalidad. Ojalá. Para cerrar, sería lo mejor que podría pasar a los quiteños. Tema local, le repito una pregunta de Gladys Benigni, que veo que está reenviando la pregunta, es porque no se ha respondido a satisfacción. ¿Cuál va a ser el mecanismo que cree utilizará para seleccionar a quiénes serán sus candidatos? Muy concretamente la respuesta a la pregunta para pasar a temas nacionales. Bueno, vamos a revisar un sinnúmero de encuestas para ver cuál de los perfiles tiene mayor aceptación dentro de los quiteños. Esa será una de las herramientas, por ejemplo. Ok, ¿y de ahí qué sigue? La voluntad de la organización, la coyuntura política. Pero quiero decir, esto es una asamblea general, esto son unas elecciones internas del partido. Bueno, estatutariamente las directivas provinciales son las que toman la decisión y después ratifica la nacional. La directiva nacional ratifica aquellas postulaciones, ¿no? Por lo general, los partidos en Ecuador, cuando hacen estos procedimientos, nunca jamás se ha contradicho la voluntad del líder del partido. Bueno, creo que es un partido mucho más democrático a lo que se pensaría a nivel nacional. Aquí sí se respeta un poco más lo que son las directivas provinciales y las atribuciones que los estatutos manifiestan. Sin duda alguna, la opinión de Guillermo es trascendental, pero también existe independencia en muchas decisiones de lo que son las directivas provinciales. Pero estamos en este caso articulando directamente con Guillermo, con César, con la directiva nacional, todos los temas del cómo vamos a ir avanzando en esta serie de decisiones. Esta es la última pregunta, lo juro, pero es que me parece maravillosa. Paula Samantha, vicealcalde, ¿alguna vez le ha dicho al alcalde cabeza de canguil? Me pareció algo muy trascendente como para transmitírselo. A modo de broma, sí, a modo de broma, sí. Eduardo, hablamos de Odebrecht. Odebrecht ha traído la condena penal para Jorge Glass y compañía. El vicepresidente será llevado a juicio político. Aprovechando que no solamente es usted vicealcalde de la ciudad, sino presidente del partido, creo su partido piensa llevarlo a juicio político. Llegan tarde al juicio político. Y creo no llega tarde al juicio político. La asamblea, con el bloqueo que ha generado durante todos estos meses, es la que llega tarde y es la que está quedando mal. Toda la asamblea es la que está quedando pésimo, teniendo un vicepresidente de la República preso, sin destitución, sin funciones, y viendo una asamblea que sí tiene la capacidad de destituir a funcionarios, que no lo haya hecho, pues me parece totalmente inaudito. Que ahora se le ve apuraditos, como cuando uno hace los deberes del domingo que eran para el lunes, y lo hace el domingo por la noche. Pero ¿no? Ojo, hay que dividir. O sea, si bien es cierto, la asamblea la tiene que pagar en pleno, pero ahí hay que dividir. ¿Quiénes sí lo intentaron y quiénes bloquearon que existe este juicio político previamente, cuando ya se veía y era evidente lo que había sucedido? Y que, claro, recién ahorita quieren dar paso a que esto suceda, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde dices, bueno, si bien es cierto, la asamblea es la culpable, pero hay unos que tienen un poco más de culpabilidad a que quienes sí propusieron en un inicio que se avance con estos juicios, ¿no? Creo que es un partido de oposición. Creo que es un partido de oposición y tenemos que dar un salto a la proposición también. ¿Cómo le explica usted a la gente que un partido de oposición haga campaña junto al presidente de la República por el sí? Porque somos coherentes. Somos coherentes en lo que nosotros hemos planteado desde un inicio. La política ecuatoriana tiene que dejar de ser un tema radical de que me opongo por oponerme porque me caes mal o porque eres verde o porque eres correísta. No, aquí hay que oponerse o estar a favor de aquellas cosas que beneficien a la ciudad y que beneficien al país. ¿Beneficia al país entregarle el Consejo de Participación Ciudadana al presidente Lenín Moreno como un cheque en blanco, igual que hicieron con Correa en 2011? A ver, yo creo que hay que avanzar. Y hay que avanzar en tratar de descorreizar al Ecuador. Quienes arrancamos con la propuesta de una consulta popular para tratar de devolver la institucionalización al Estado es Creo. Quien arranca con esta propuesta es Guillermo Lasso, pero y todos quienes estuvimos haciendo esta campaña. No era entregarle el Consejo de Participación Ciudadana a Lenín Moreno. Iba mucho más allá, ¿no es cierto? Iba a tratar de inmediatamente destituir o sacar de funciones a fiscal, a superintendentes, a contralor, a procurador, ¿no es cierto? Porque todos ellos habían sido nombrados por este Consejo de Participación Ciudadana, que es la punta angular del correísmo. Concreto la pregunta, a ver. Tenemos el riesgo de pasar de correístas a leninistas, estamos clarísimos. Y están dispuestos a asumir el cheque en blanco y firmarlo. Pero es que no es un cheque en blanco, porque las peleas hay que irlas dando de a poco a poco.
O sea, no es que la guerra la vamos a ganar de un solo golpe. Las batallas hay que irlas ganando de a poquito. Y la primera batalla la vamos a ganar en la consulta popular, porque esta es una consulta popular no del leninismo, no del correísmo, no de Alianza País, es un tema ciudadano y que los ciudadanos tienen que apropiarse. Y evidentemente los ciudadanos tienen que votar. Y ese siguiente paso, después de que se haya sido aprobada y que este cheque en blanco, como tú lo dices, pase a la Asamblea para que escoja las ternas para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, evidentemente tiene una nueva lucha que en la Asamblea tiene que darse y que la tendremos que dar también en las calles. Una lucha que se puede ganar sin sus votos. Y que la tendremos que dar en los medios de comunicación y que tendremos que presionar a través de la ciudadanía en general y redes sociales para que sean las personas más probas las que vayan a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque, ojo, el riesgo existe y lo tenemos sumamente claro, lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero que hay que avanzar para tratar de acabar con este Consejo de Participación Ciudadana que ha sido nefasto para el país, hay que avanzar con ese paso. ¿Que hay un riesgo? Lo hay. Pero esa pelea la podemos patear un poquito más adelante, pero por supuesto. ¿Qué es lo más sano? Apoyar esta primera instancia que da de baja este consejo actual, con un pequeño riesgo o con un gran riesgo de que después sean leninistas. Sí, hay que hacerlo. Después damos esa batalla, después hay que hacerlo. ¿Qué ha hecho Guillermo Lasso desde que desde que perdió las elecciones? Me refiero hay mucha gente que piensa que el señor Lasso, pues... Bueno, primero hay muchas dudas. Ha abandonado... Primero hay muchas dudas de si se perdió o no las elecciones, ¿no? Bueno, ya, pero es una página que habrá que pasar en la historia y las elecciones a la final, el presidente Lenín Moreno y bueno, allá los que quieran seguir peleándola. Sí. Quiero decir, Guillermo Lasso sigue al frente del partido, sigue al frente de la oposición, porque no se lo ve en ninguna parte. No, Guillermo sigue muy pendiente de lo que hace Creo, seguimos manteniendo reuniones, seguimos en un análisis coyuntural de lo que es el Ecuador, de cómo se deberían solucionar los problemas a largo plazo, y por eso es que decía, en Creo tenemos que pasar de ser un partido de oposición a ser un partido de proposición, y eso son lo a que estamos abocados en el próximo año, a tratar y de promover y de proponer un nuevo Ecuador, como lo hicimos en las elecciones pasadas, ahora a través de nuestro bloque legislativo, a través de los candidatos a las elecciones seccionales, de alcaldías, prefecturas, concejalías, cuentas parroquiales, de proponer un modelo distinto de desarrollo. Porque ya hemos visto y lo tenemos sumamente claro, y menos mal, los ecuatorianos cada vez más se dan cuenta de que quienes hemos estado en la oposición en Creo hemos tenido la razón. El tiempo nos va dando ese espaldarazo y nos dice... Oigan, los que han venido diciendo y criticando el régimen de Correa, tanto en materia económica cuanto política, cada vez más tienen la razón. Y en las urnas se ve, y en la calle se ve. Entonces, es usted presidente de Creo Pichincha, un puesto de representación importante dentro del movimiento. ¿Apuesta usted porque el líder de su partido, Guillermo Lasso, se siente a conversar con el presidente Lenín Moreno o está en contra de un proceso de diálogo? Yo no creo que el diálogo nunca sea negativo. El diálogo siempre puede dar paso, pero siempre y cuando sea un diálogo coherente y racional que rinda frutos. No como aquel diálogo en donde te sientas, haces metros de trabajo, mesas de diálogo, conversas, y después haces lo que te da la gana. ¿Qué es lo que ha pasado? Así les han tenido a cámaras de comercio, a cámaras de industriales, a gremios. De momento usted está de acuerdo con que no haya diálogo. Y lo que ha pasado es eso. Después de una serie de diálogos, de una serie de discusiones, los acuerdos a los que se llegaron dejaron a un lado e impusieron la agenda del gobierno. Y eso es lo que está pasando. Esa es la reforma económica que plantearon. De momento usted está de acuerdo con que no haya habido diálogo entre Creo y el oficialismo. De momento sí, porque el diálogo planteado por el gobierno ha sido vano, ha sido infructuoso. ¿No los convierte eso en radicales? Con todo el respeto, pero les han visto la cara por buena fe a algunos sectores de la sociedad civil, a cámaras de comercio, a cámaras industriales. Han jugado con su esperanza de diálogo después de 10 años, que fue bien recibida por todos los ecuatorianos, pero vemos que ese diálogo no tiene una concreción adecuada. ¿No tienen riesgo de caer como radicales? No, porque evidentemente ese diálogo también puede ser malinterpretado, ¿no? Puede ser interpretado como un pacto, como acuerdos tras bastidores, cosa que realmente Creo definitivamente no estamos dispuestos, ¿no? Tenemos clarísimo que lo que ha habido aquí es un cambio de persona, pero no un cambio de modelo. Aquí ha habido cambio de líder, rey muerto, rey puesto, pero seguimos teniendo y estando manejados por el socialismo del siglo XXI, y eso es algo que hay que acabar.
y nosotros somos quienes proponemos un modelo de desarrollo distinto. Entonces nosotros sí somos la oposición, una oposición crítica y propositiva, por supuesto que sí. Tiempo agotado, terminamos este espacio como cada mañana dándole una lista de nombres. Usted me dice lo primero que se le venga a la cabeza cuando escucha a Mauricio Rodas, vicealcalde. Canguil. Por lo que dice la gente. Andrés Páez. Gran amigo. Guillermo Lazo. Un excelente líder. Lenín Moreno. Una esperanza desperdiciada. El Loro Homero. Un animador. Augusto Barrera. Un mal alcalde. Paco Moncayo. Un buen general. Eduardo del Pozo. Un buen vicealcalde. Gracias, vicealcalde. Esto es todo por hoy. Nos veremos mañana con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Buján para servirle. Gracias por sus comentarios, sus preguntas. Gracias por darle me gusta y compartir. Se ha metido una mosca a este escenario, me disculpan. Mañana nos vemos. Gracias, Andrés.